Hola, buenas noches y frías tardes del martes, previo ya a la Navidad, mañana 20 de diciembre y previo ya a la famosa fecha de la Lotería de Navidad. Disculpad mi retraso de unos pocos minutos, son las 8:03, pero una vez más teníamos problemas con el wifi. Parece ser que cada vez que intento contactar con vosotros en directo, el wifi nos da un poco de problemas. Como si Movistar no quisiera que habláramos del IRPH y de la sentencia del Tribunal Supremo. Como anunciaba, hemos detectado, y lo decimos con mucha humildad, importantes errores en esa sentencia. Errores del Tribunal Supremo. Errores a la hora de comunicar el fallo. Y es más, esos errores no solamente los hemos detectado nosotros, sino que son públicos y notorios para cualquier especialista en IRPH. Lo que hace falta es que también los jueces se percaten de ello. Pero quien sí se ha percatado de ello son dos magistrados del Tribunal Supremo que han dado su voto particular oponiéndose a la falta de nulidad de la cláusula del IRPH, o mejor dicho, dejando constancia con su voto particular que el IRPH es nulo por falta de transparencia. Pero antes de nada, quiero daros a todos una alegría, y el Tribunal Supremo la da en esa sentencia. Y la da porque lo primero que hace es decir que es una cláusula comprensible para una persona con conocimientos de nivel medio y que además sea perspicaz. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice la definición de perspicaz que es una persona agudo capaz de percatarse con facilidad de hasta las cosas más difíciles. ¿Y qué es percatarse con facilidad de las cosas más difíciles? Pues una persona que se percata de cosas que otras no lo pueden ver. Es decir, que no cualquier persona puede entender el IRPH. Al utilizar la palabra perspicaz, está dando un factor muy concreto y unas capacidades muy concretas que desde luego requieren algo más que ser una persona con unos conocimientos de la media. Pero ¿qué ocurre cuando una persona contrató la hipoteca y no tiene los estudios suficientes? O fue muy joven cuando contrató, o jamás había contratado otras hipotecas. Que eso ocurre a la gran mayoría de las hipotecas con IRPH. Y nos situamos o nos ponemos en situación: un matrimonio recién casado, 25, 28, 30 años, con o sin estudios. ¿Y quién dice que es perspicaz? Eso no es un error, eso es una puerta abierta y habrá que demostrar en los juicios. Se puede demandar la falta de transparencia porque quien tuvo que percatarse de que usted no tenía capacidades para poder entender y alcanzar el significado del IRPH fue el comercial del banco que le vendió la hipoteca. Porque aquí, no lo olvidemos, se trata de una venta de un producto financiero. Y si esa venta de un producto financiero no es transparente, evidentemente es nula. Pero como decía, hasta aquí lo que tenemos es una puerta abierta a la falta de transparencia del IRPH y va en función de cada persona. Es decir, la sentencia del Tribunal Supremo dice que no es nula porque ha entendido que ese matrimonio que demandó tenía perspicacia. ¿Y usted la tiene? Tendremos que demostrar que no la tuvo en su momento oportuno cuando contrató la cláusula IRPH o cuando contrató la hipoteca. Bien, por otro lado, los errores de la sentencia del Tribunal Supremo. Y el error es, para mí, gravísimo. La sentencia dice literalmente, que no se puede declarar nulo el IRPH
porque la comparativa con el Euribor fue ex post facto, fue con posterioridad al hecho de contratar. Se refiere a una hipoteca de 2006, es decir, que dice el Supremo que a partir de esa fecha comenzó a bajar el Euribor más que el IRPH, que era más barato. Y eso no es cierto. Y no es cierto porque los magistrados del Tribunal Supremo hayan querido engañar. No es cierto porque los magistrados del Tribunal Supremo no se han percatado, no han tenido la perspicacia suficiente, no han visto más allá. Eso demuestra que hasta un magistrado puede no ser perspicaz, tenga la titulación que tenga y tenga la profesión que tenga y la haya ejercido durante el tiempo que la haya ejercido. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque desde que se creó el IRPH en el año 98 y desde que se aplica en España en el año 2000, siempre ha sido más caro un 30%. Cuando los magistrados dicen que es un hecho, o mejor dicho, que la diferencia económica, que el hecho de que sea más barato el Euribor con respecto al IRPH es post facto, es un error, porque no es verdad. No han sabido los magistrados, siquiera ellos, a la hora de analizar un tema tan importante, que desde el principio, desde el año 2000, el Euribor, desde que nació, ha sido más barato un 30% y a veces un 40%, porque en concreto en el año 2004 todavía la diferencia con el IRPH llegó a ser hasta de un 40% y si era el de entidades hasta un 50% más barato el Euribor. ¿Qué le ha faltado al Tribunal Supremo? Comparar desde el inicio. 4 años que llevaba el Euribor si usted firmó en 2004, 6 años si firmó en 2006, 7 años si firmó en 2007, para comparar, para comprobar que se le estaba ofreciendo a usted algo que era más caro sin ofrecerle lo más barato. Y dice el Tribunal Supremo, en el colmo de las incongruencias, que el director del banco no tiene que comparar nada, que es el particular el que tiene que ir y comparar un índice ordinario y otro. Y eso no es cierto. Y aquí sí cometen una grave falsedad. Pero además es falso porque se contradice el propio Tribunal Supremo. ¿Cómo es posible que se haya dicho en la sentencia de mayo de 2013 y en todas las demás que declaran nula la cláusula suelo, que es el banco el que tiene que ofertar al cliente entre todos sus productos hipotecarios, los que tenga, para que el cliente elija? Y con respecto al IRPH le diga que es el cliente el que tiene que estudiar cada índice. ¿Cómo es posible que se diga en la sentencia de mayo de 2013 que la cláusula suelo tendría que haberse explicado al cliente la diferencia de lo que hay en una hipoteca de tenerla y no tenerla, y ahora se diga que no es el banco, sino que es el particular el que tiene que comparar distintos índices ordinarios? Pero es que además es falso, porque el Tribunal de Justicia Europeo ha impuesto al Tribunal Supremo la obligación de oficio y a cualquier magistrado de comparar un índice ordinario aplicable con el más habitual en el momento de contratar. Lo quiero definir muy claro y muy sencillo. El Tribunal de Justicia Europeo ha impuesto en una sentencia muy concreta y muy clara que hay que comparar el índice ordinario utilizado en la hipoteca con el más usual. Si usted firmó una hipoteca después del año 2000, ¿cuál es el más usual? Pues curiosamente lo dice el Tribunal Supremo precisamente en esta sentencia que no declara nula el IRPH. Según el propio Tribunal Supremo, el 84% de las hipotecas firmadas en la década del año 2000 son del Euribor y solo el 15 y pico % son de IRPH.
¿Y qué dice el Tribunal de Justicia Europeo en su sentencia de 26 de enero de 2017? Que los magistrados, para comprobar si una cláusula es abusiva o no, tendrá que comparar el interés ordinario aplicado en la escritura, dígase IRPH, con el ordinario más usual. Párrafo 65 de esa sentencia. La falta de perspicacia que han tenido los magistrados que han votado que no es nulo el IRPH es brutal. Es brutal. Si usted tiene que ver más allá de lo que ven los demás, señor magistrado, usted tendría que haber comparado por qué lo ordena el Tribunal de Justicia Europeo. Por tanto, el cúmulo de contradicciones, tanto con la propia doctrina del Tribunal Supremo y con todas las sentencias dictadas desde mayo de 2013 respecto a la cláusula suelo, y la contradicción con lo que ordena y dispone el Tribunal de Justicia Europeo, hace totalmente atacable a la sentencia del Tribunal Supremo, que por cierto es una y no es doctrina, es una y no es la jurisprudencia que estemos ni nosotros obligados a utilizar, y mucho menos los jueces que tengan que valorar el IRPH, o mejor dicho, la demanda de nulidad del IRPH. Es sorprendente que no hayan hecho ninguna mención a una sentencia tan importante dictada hace 8 meses, la del 26 de enero de 2017. En todo lo demás, la sentencia del Tribunal Supremo no es tan compleja y viene a darnos la razón en que es una causa general de la contratación que afecta a particulares y, por tanto, tiene que aplicarse la Directiva Europea 93/13. Por tanto, el banco, el empresario, cuando redacta una cláusula predispuesta, tendría que demostrar que usted tuvo una diversidad de opciones, de ofertas realizadas por el banco, y usted eligió el IRPH. Si usted no lo eligió, haya dicho lo que haya dicho ahora el Tribunal de Justicia Europeo, el IRPH es nulo. Perdón, quería decir el Tribunal Supremo, porque estaba pensando que lo que hay que hacer es ir al Tribunal de Justicia Europeo, o por lo menos demandar, teniendo en cuenta que habrá que llegar hasta el Tribunal de Justicia Europeo si antes no se pronuncian sobre este hecho, y se va a pronunciar porque van a denunciar que se han conculcado derechos de particulares los abogados que han llevado este asunto al Tribunal Supremo. Si antes, como digo, no se pronuncia sobre este caso, y servirá, como ya sirvió en su día, la sentencia del Tribunal Supremo cuando decía que no había que devolverlo desde el principio, y que lo resolvió el Tribunal de Justicia Europeo el 26 de noviembre de 2016, el 21 de diciembre de 2016. Es que estaba pensando, y por eso me ha trancado un poco, en algo que nos está ocurriendo a los abogados y a los particulares. Hombre, señor letrado, ¿cómo me defiende usted la nulidad del IRPH si ha dicho el Tribunal Supremo que no es nulo? Ese calvario ya lo pasamos, y lo pasé yo en concreto, desde octubre de 2013. Desde octubre de 2013 he venido escuchando a los jueces cómo me reprochan de que cómo puedo pedir la devolución total del dinero cobrado de más si el Tribunal Supremo ya ha dicho que no se puede devolver todo, sino desde mayo de 2013. Nosotros, de este despacho, Portero y Peña Abogados, y yo en concreto, en cada juicio, primero en cada demanda, luego en cada audiencia previa, luego en cada juicio, luego en cada recurso de apelación y luego en cada recurso de casación ante el Supremo, hemos estado pidiendo desde octubre de 2013, que empezamos a iniciar nuestra demanda de este tema, la devolución total del dinero. Durante todo el año 2014, 2015 y prácticamente todo el año 2016, hemos estado escuchando de los jueces que el Tribunal Supremo se había pronunciado. Pues todo lo que nos han dicho se ha caído como un castillo de naipes.
a raíz de la sentencia del 21 de diciembre de 2016 del Tribunal de Justicia Europeo, que ha establecido la obligación de devolver todo el dinero. Por tanto, ante la pregunta de Marcos Ortega, pero ya se puede denunciar la hipoteca de IRPH, ahora sí, Marcos, ahora más que nunca. Otra cosa distinta es que tengamos que hacer una demanda muy concreta suya. ¿En qué circunstancias firmó usted la hipoteca? ¿Qué circunstancias ocurrieron cuando usted firmó la hipoteca? ¿Qué estudios tenía usted? ¿Cuántas hipotecas había firmado antes? ¿Qué conocimiento tenía usted? Y sobre todo, ¿es usted perspicaz? ¿Tiene usted un conocimiento superior a la media? ¿Es usted director de banco? Porque si no lo es, yo entiendo que no es perspicaz, porque no ha sido perspicaz el Tribunal Supremo, perdón, por el andaluz que me sale ahora. Si usted, el Tribunal Supremo, no ha sido perspicaz porque no ha visto más allá y no ha visto, y insisto, que para mí lo más importante es que desde la entrada del Euribor el IRPH siempre ha sido mucho más caro. Por tanto, el empleado del banco, el comercial que le atendió, estaba obligado, insisto, obligado a haberle hecho una comparativa de todos los intereses ordinarios existentes, de todos los índices de intereses ordinarios existentes, que usted tuviera conocimiento a través del director del banco de cuál era el más caro y el más barato, para que cuando ocurre cualquier compra en cualquier negocio, usted elija el que más le convenga a su bolsillo, a sus intereses, y no que el banco le impusiera a usted el IRPH sin tener conocimiento de lo que significa no ya IRPH, sino la media de las hipotecas para viviendas de renta libre de los 3 últimos años de las cajas, de los bancos o del conjunto de entidades, cuando además esa definición tiene que apoyarse en otra más, en función de la TAE de los 3 últimos años. ¿Y cómo es usted consciente de eso? ¿Quién le informa a usted de eso? El del banco. Y si no lo ha hecho, entendemos que la cláusula suelo, que el IRPH es nulo. En fin, espero que haya servido una vez más para mi explicación, para que comprendáis que la sentencia del Tribunal Supremo no es el fin para la nulidad del IRPH. Hay que continuar y tenéis que participar todos aquellos que os encontréis afectados por el IRPH tendréis que empezar a demandar teniendo la vista puesta en el Tribunal de Justicia Europeo, pero hay que empezar ahora. Nos dice Paqui Cabrera que cómo puede denunciar. Pues yo os voy a facilitar un teléfono gratuito, el 900 80 20 88, 900 80 20 88, y os facilitamos cómo denunciar, cómo demandar la nulidad del IRPH. Y puestos a eso, demandemos todo. Ya lo dije en la última grabación y no me quiero hacer pesado, pero por si alguien no me había escuchado, podemos demandar además, por supuesto si tuviera cláusula suelo, pero es que además las comisiones de estudio, los intereses moratorios, las comisiones por impago de hipoteca, la amortización anticipada y una infinidad de cláusulas más que tiene su hipoteca. Usted no va a perder nada e incluso va a recuperar con creces la limitada provisión de fondos que nosotros pedimos. Confíe en Portero y Peña Abogados, no es porque nosotros sepamos más que nadie, sino porque tenemos muy clara la jurisprudencia, la doctrina del Tribunal de Justicia Europeo y a lo que está obligado un juez español a aplicar. Y si no, ocurrirá como ha venido ocurriendo desde el principio, que el Tribunal de Justicia Europeo enmendará a los tribunales de justicia española y sobre todo al Supremo cuando continúa insistiendo en que algo que no es transparente no es nulo. Nos pregunta Pedro, el cliente contando que indicaban al cliente de algo, en mi caso concreto solo me dijeron primero fijo 6 meses y después variable según el índice sin más. Efectivamente, Pedro, eso es lo que ha ocurrido, porque yo no me creo que a nadie que se le explique que el Euribor era más barato un 30% contrate el IRPH. Estoy convencido que casi todo el mundo hubiera optado por el Euribor y de hecho, como dice el Supremo, las hipotecas referenciadas al Euribor
eran el 84% durante la época del año 2000. He vuelto a ganar otro juicio de otra cláusula suelo. ¿Apelarán? Buena pregunta, porque Jerónimo, es sorprendente que la banca siga recurriéndolo todo, aun a sabiendas de que ya no lo van a ganar, por lo menos en el suelo. Y es sorprendente, pero tiene una sola explicación. La banca quiere que usted transmita a quien le pregunte que esto se tarda y que no paran de poner trabas. Sus compañeros de trabajo, sus familiares, sus vecinos, sus amigos, cuando le preguntan, oye, ¿qué tal te fue con la demanda? Tú ya no le puedes decir hoy en día, uff, qué bien me lo ha hecho el abogado porque he cobrado. Podrás decir, he ganado y no he cobrado. ¿Y cómo es eso? Pues porque el banco pone trabas y sigue poniendo. Pero no debemos de desfallecer por eso, porque se gana y se acaba cobrando, y cobrando con intereses legales que rondan el 5% en total por no pagar a tiempo. Hay que tener paciencia, pero no se pierde, y por supuesto se cobra, y se cobra todo, salvo aquellos casos en donde un juez, como Primera Instancia 9 de Sevilla, diga por sistema que no es nulo, o que diga que es nulo con una devolución ridícula desde la fecha de la demanda, cuando el Tribunal de Justicia ha dicho lo que ha dicho. Es decir, en este caso estamos ante un 98% de éxito de cláusula suelo, y se cobra el dinero, y con intereses por no pagar a tiempo. Por tanto, no dejen de poner la demanda. ¿Cuánto tarda un juez? A ver, un momentito. A ver. Pues no entiendo lo que dice. ¿Cuándo tarda un juez prejudicial que parece la sentencia momentáneamente hasta que el Tribunal de Justicia Europeo? Bueno, perdóname, pero no entiendo la pregunta. Si puedo, luego te la contesto por escrito cuando lea más a fondo, a ver si soy capaz de adivinar lo que has querido poner. Paqui, gracias. Podéis poneros en contacto con nosotros, insisto, en el 900 80 20 88. Estudiamos gratuitamente vuestras circunstancias personales y os orientamos si poner la demanda o no. Y si se pone la demanda, Portero y Peña Abogados asumirá todas las costas. Si perdemos con costas, nosotros pagaremos al abogado del banco. Mayor garantía y mayor seguridad no os podemos dar. Muchas gracias, y tan cerca que está la Navidad, permitidme que os desee una feliz Navidad, que le pidáis todos los regalos a los Reyes Magos, pero la nulidad de las cláusulas pedídnoslas a nosotros, pedídnoslas a Portero y Peña Abogados. ¿Cuánto cobráis por realizar todo el proceso de la demanda para el IRPH? Pues mira, hemos bajado hasta el precio. Nosotros antes cobrábamos una cantidad y ahora la hemos bajado en un 30%. Por todo el proceso, incluido procurador e incluidos recursos de apelación, cobramos 1.000 euros. Déjame que estudies tu caso, porque esa cantidad la recuperas siempre con el resto de cláusulas nulas que seguro se declaran. Es decir, te estamos prácticamente garantizando que no solo no vas a pagar nunca las costas, sino que vas a recuperar el dinero que has invertido en nosotros. Entre la comisión de apertura y el resto de cláusulas abusivas, notaría, gastos, registro, etcétera, tasación y gestoría, vas a recuperar la provisión de fondo que te pedimos. Puedes perfectamente, Lola, confiar en nosotros. Te vamos a recuperar con creces no solo lo que has gastado en nosotros, sino todo lo que el banco te ha cobrado de más. Como decía, feliz Navidad, que tengáis un gran año 2018, que le pidáis todo lo que queráis a los Reyes Magos, pero la nulidad de las cláusulas, dejádnoslas a nosotros. No cansemos a los Reyes Magos, porque eso os lo podemos traer nosotros. Muchas gracias. Feliz Navidad.